a estar mis compañeras Maricruz Miranda y Silvia Salas. Entonces voy a darles un momentito para que se presenten. Bueno, muy buenos días. Agradecerles el sacar el ratito para estar en este taller. Esperamos que les sea de mucho provecho y solicitarles que cualquier duda o consulta la hagan con toda confianza. Muchas gracias y le doy la palabra a mi compañera Maricruz. Buenos días, espero que se encuentren muy bien todos y todas. Estamos, bueno, aquí para ayudarles en lo que es referencia y citación APA. Como dice mi compañera Silvia, siéntanse en la libertad de preguntar todo lo que sea necesario y esperamos que sea de gran provecho el taller para ustedes. Perfecto, entonces vamos a iniciar entonces con un video. Les voy a pedir que ahí pongan, si pueden poner un poquito más alto el volumen porque el video es como bajito de sonido. Entonces, por aquello. Y entonces los dejo entonces con el video y con Silvia. Gracias. Dice el portal eHow en español que la importancia de referenciar adecuadamente nuestros trabajos es por 4 razones fundamentales. La razón más importante por la que debes referenciar la bibliografía utilizada para elaborar tus tareas es para evitar el plagio. El plagio es un sinónimo de robo y puede resultar en reprobar una materia si se descubre. Además, no hay que olvidar el hecho de que en la actualidad los escritores y generadores de contenido están protegidos por los derechos de autor y de propiedad intelectual, por lo que omitir una referencia puede considerarse como perjudicial para el autor y hacer que éste exija de manera legal compensación económica por los daños provocados. La segunda razón es por ética personal. Ser una persona de integridad, con una alta moral, es importante en todas las áreas de la vida, incluyendo hasta en algo tan básico como un trabajo escolar. Recuerda que los autores trabajaron durante mucho tiempo y se esforzaron para hacer su artículo. No reconocerlo puede hablar muy mal de ti y de tu trabajo. La tercera razón por la cual debes referenciar tus trabajos es porque esto te proporciona credibilidad. Al proporcionar información externa, los lectores de tu trabajo saben que has hecho tu investigación y que te estás convirtiendo en un experto en el tema. Reunir las opiniones de expertos y encontrar estadísticas, estudios para apoyar tu trabajo, añade autoridad y hace que los lectores confíen en tu trabajo y en las conclusiones que emites. Y por último, por el hecho de que el formato de tu trabajo también se califica. Este es un punto ponderable dentro de la evaluación de tus tareas y cuando no lo cumples, esto puede afectar tu calificación y obviamente te impedirá alcanzar la puntuación máxima. Así que ahora ya sabes cuál es la importancia de referenciar correctamente en tus trabajos. Espero tus tareas y te deseo un excelente curso. Hasta luego. Bueno, muy bien. Después de ver este video, quiero rescatar 4 ideas fundamentales que tenemos que tener en consideración. La primera de ellas es evitar que se dé inconvenientes o situaciones muy incómodas, ¿verdad? Que el profesor o otra persona de una escuela nos diga que hemos cometido plagio y que tenemos una situación legal. Entonces, es importante pues evitarse esas situaciones incómodas que son muy fáciles de subsanar antes de que ocurran. La otra idea importante es que refuerza el valor de la integridad. Recuerde que como estudiantes, como personas, como profesionales ya en ejercicio, como futuros profesionales, es importante nuestra integridad. Es una virtud, una característica muy importante, un valor fundamental que nosotros debemos mostrar en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en cualquier parte que estemos. Lo otro es que permite reconocer la labor de los autores. Los autores realizan una labor importante y es meritorio que nosotros lo reconozcamos y en los escritos que elaboremos, pues le demos el lugar a las ideas o alguna manifestación que ellos nos hagan al respecto.
Y luego, evidencia e investigación, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, revisamos muchos documentos relacionados al tema y entonces es ahí donde vamos a encontrar ideas que nos ayuden a fundamentar nuestro trabajo. Y eso nos va a dar un plus importante como profesionales. Entonces, adicional a esas 4 ideas de el video, vamos acá en esta diapositiva a retomarlos un poquito, donde dice que garantiza el respeto a los derechos del autor, ¿verdad? Que es importante. Y de igual forma, incluso, si nosotros elaboramos un trabajo en X materia y posteriormente nos sirve alguna idea de ese trabajo, tenemos que citar que nosotros hicimos ese comentario. Tenemos también que autocitarnos a nosotros. Entonces vean que no solamente es con autores externos, sino también con nosotros mismos. También es importante, como les decía, que ellos reciban el reconocimiento respectivo. Autoría del documento científico respalda la calidad del manuscrito. Y vean, aquí les voy a dar una pequeña explicación. No es lo mismo que nosotros pongamos una idea. En Costa Rica la deserción es de tanto, pero ¿quién dice eso? ¿Hay estadísticas? ¿Hay algún dato del informe del Estado, de alguna institución, algún autor que haya hecho investigación y que tenga esos datos confiables y actuales? No es lo mismo que yo diga anote eso en mi trabajo, que indique, según se indica en el informe del Estado de la Nación, porque es un respaldo para nuestro trabajo y por lo tanto va a ser de calidad. Y como dice la segunda, apoyar y fundamentar su investigación. Eso es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ajá. ¿Por qué utilizamos las normas APAS? Quien nos lee, o sea, si en algún momento, tal como nosotros lo hacemos, buscamos una tesis, un trabajo de otra persona, entonces ellos van a poder identificar y consultar las referencias que nosotros utilizamos para elaborar ese trabajo, por si quieren ampliar o por si quieren utilizarlas. Constatar la calidad de la investigación, porque van a estar seguros de que utilizamos fuentes fiables de autores confiables que ya llevan una trayectoria significativa haciendo investigaciones y publicando. Con respecto a la información, referir o relacionar dos textos para crear fuentes y opinión. Como les digo, uno puede buscar muchos trabajos sobre un tema y elegir las opiniones o fuentes de diferentes autores. Normalizar la presentación en las citas y referencias, eso es muy importante. Las referencias también son fundamentales en los trabajos. Y dar rigurosidad científica al trabajo académico, como les decía, porque va a tener respaldo de personas que ya tienen mucha trayectoria en diferentes campos que van a apoyar las ideas que nosotros estamos anotando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre citas textuales y contextuales, y quizás para algunos cuando leen las orientaciones académicas y dicen utilice el formato APA y tal vez se preguntarán qué es eso, y si por ahí dice citas textuales y ustedes dirán pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo manejo? Otros quizás sí lo conocerán. Y cuando hablan de citas contextuales también a veces nos preguntamos qué es y de qué forma se elaboran. Entonces, a continuación vamos a explicar un poquito al respecto. Entonces, cuando hablamos de citas textuales es cuando nosotros estamos haciendo un trabajo y vamos a buscar la opinión o una idea de un autor, de una o dos o tres textos que nosotros nos hemos encontrado. Entonces, vamos a tomar un párrafo, una idea que ese autor en una revista, un artículo de revista o un libro, anotó y a nosotros nos sirve para fundamentar nuestro trabajo. Entonces, vamos a tomar esa porción que escribió ese autor y lo vamos a traer a nuestro documento, así tal y como está, sin quitarle puntos ni comas, exactamente tal y como nos lo encontramos, así lo tomamos y lo pasamos a nuestro documento. En el caso de las citas contextuales es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a leer esa idea y de lo que nosotros entendemos vamos a presentarlo en nuestro trabajo con nuestras propias palabras, De esa forma son citas contextuales.
Vamos a ver los ejemplos de cómo se realizan. En las citas tanto textuales como contextuales, se pueden presentar diferentes opciones o situaciones que nosotros vamos a tener que ir aprendiendo poquito a poco. Por ejemplo, hay citas de 40 palabras o menos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en esta diapositiva el ejemplo. Dice el ejemplo, de tal manera, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Un apellido, Romero es el apellido del autor que estamos consultando. Entonces, en una cita de más de 40 personas, de 40 palabras o menos, perdón, lo primero que vamos a anotar es el apellido del autor. Seguido por, vean ustedes aquí, entre paréntesis, el año en que ese autor hizo ese libro. Entonces, luego podemos poner aquí una palabrita que enlace, expone, dice, comenta. Importante, citas textuales, vamos a usar comillas. Esto nos va a indicar que a partir de aquí nosotros estamos copiando esa idea o esa frase que necesitamos de ese autor. Entonces, copiamos esa frase o esa idea entre comillas. Luego, entre paréntesis, vamos a escribir el número de página de donde la tomamos. Importante, no se escribe la palabra página, se escribe una P, un punto y el número de página. Y después del paréntesis se escribe un punto final. Con respecto a las citas de más de 40 palabras, es importante que tomemos en consideración lo siguiente. Vamos a poner, vean ustedes que como es un texto muy largo, es una cita muy larga, ya no lo vamos a poner dentro del texto como lo hicimos la primera vez, sino que vamos a ponerlo aparte. Entonces dice, al respecto, Pérez, igual, entre paréntesis el año, refiere, no abrimos comillas. Algo importante, vean la diferencia, aquí vamos a utilizar una sangría de 2.54 centímetros al margen izquierdo, escribimos la cita y al final anotamos el número de la página, ¿verdad? Entonces es importante, más de 40 palabras, no vamos a encerrarlo en comillas porque lo vamos a poner aparte del texto y importante con este margen, ¿verdad? Entonces esos son dos detalles importantes de las citas textuales. Ahora, vamos a analizar la parte de las citas contextuales. Ok, en estas es importante que tomemos en consideración lo siguiente, recordemos, anotamos el apellido del autor, el año y con nuestras propias palabras, entonces ponemos la idea. Observen aquí en componentes, no lleva comillas y no lleva número de página. Entonces, veamos la diferencia en que el parafraseo no vamos a usar comillas, solamente anotamos el apellido de la persona autora, el año no lleva comillas ni número de página. Vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Aquí nos podemos encontrar algunas situaciones que debemos analizar porque nos las vamos a encontrar dependiendo del documento que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, cuando nos encontramos un libro, un artículo que tiene dos autores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los dos apellidos, el primer apellido de los dos autores, perdón, y los vamos a anotar. El primer apellido de los dos autores, seguido por una coma, ponemos el año, ponemos una coma, ponemos la P de página, el punto, el número de página, cerramos paréntesis y el punto final. Entonces, cuando son dos autores, vamos a tener en cuenta de que esos dos autores los vamos a citar, pero el apellido, el primer apellido. Vean aquí en el que las anteriores no les dije, en el cuadrito donde dice número de autores. Aquí viene el número de página del manual APA, donde se encuentra específicamente esta acepción, ¿verdad? Cuando son dos autores y el apartado que ustedes pueden consultar cada vez que tengan duda al respecto. Ahora,
En el caso de que el documento que nosotros estemos utilizando, vayamos a utilizar, tiene de 3 a 5 autores, entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, vamos a buscar el primer apellido de los autores y los vamos a escribir separados con una coma, tal y como se ve en el ejemplo. Castro, de la Torre, coma, Morán y Lara, coma, 2012, coma, P de página, punto 9 y cerramos el paréntesis. Ahora, resulta que yo lo cité en el primer capítulo de mi tesis, de mi libro, de mi trabajo, pero después yo me encontré otra idea que quiero retomar. Entonces, no, en esta segunda citación no vamos a anotar otra vez todos los apellidos de los autores, sino que vamos a anotar solamente, como está aquí en el ejemplo, el primer apellido y vamos a escribir et al, ¿verdad? Que aquí dice, eso significa otros autores. Vamos a poner un punto después, una coma, el año, una coma, P de página, punto, el número de página y cerramos el paréntesis. De igual forma, en el manual de APA, en la página 175, en el apartado 6.12, ahí vamos a encontrar esta explicación cuando tenemos de 3 a 5 autores y queremos reforzar o ampliar este conocimiento o algún aspecto que tengamos duda al respecto. Ahora sí, si nosotros nos encontramos un documento que tiene 6 o más autores, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, parecido a lo que hicimos en el anterior, vamos a poner el primer apellido seguido por et al, punto, coma, 2012, coma, punto, P12 y cerramos el paréntesis. Sí, es muy importante que recuerden esto, es P punto, ¿verdad? Porque a veces ponen PAG, se les confunde, entonces es solita la P. Ahora les voy a explicar un caso que hacemos cuando es más de una página para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí vamos a ponerlo así de forma resumida, los apellidos de los autores. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos 2 libros o 2 artículos que los primeros 2 o 3 o más apellidos son iguales? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos el ejemplo. Escribimos Montero Pérez, Montero, Pérez, Pineda, et al, punto, entre paréntesis el año. Y para la segunda cita vamos a escribir los apellidos hasta que encontremos o hasta que se anote uno diferente para que se reconozca que son dos obras diferentes. Entonces, como en este caso, ponemos Montero, Pérez, Salas, et al, punto, 1996. Como pueden ver aquí, en la primera, uno de los autores es de apellido Pineda y en la segunda es de apellido Salas. Igual, si tenemos alguna consulta adicional, podemos ir al manual APA, la página 175, buscar el apartado 6.12 y ahí consultar si tenemos alguna otra duda adicional. Sí es importante decirles que el manual o el uso de las normas APA es de mucha práctica, entonces es importante que no pensemos que es como una receta de que vamos a poner en todo de esta forma, primero esto, segundo esto, tercero esto, no, sino vean todas las situaciones o acepciones que hay y entonces con la práctica vamos a ir aprendiendo paso por paso qué es lo que tenemos que anotar y cómo tenemos que anotarlo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, a veces cuando estamos buscando y tenemos muchos libros o muchas revistas, entonces lo que ocurre es que hay 3, 4 autores que tienen citas que nos sirven, es sobre lo mismo, ¿verdad? Pero aunque sean de lo mismo, tienen un punto específico que nos sirve para ampliar. Entonces, no es que vamos a desechar eso, todo lo contrario, vamos a citar, como vemos en este ejemplo, a todos los autores que indican esa cita juntos. Entonces, los vamos a separar por un punto y coma. Por ejemplo, aquí Angulo, el año, punto y coma, Romero, el año, punto y coma, Saavedra y Álamos, 1987 y cerramos el paréntesis.
Vean un aspecto importante. Se pone el apellido de los autores, el primer apellido en orden alfabético. Los autores de distintas obras se separan, como les dije, por un punto y una coma. ¿Dónde puedo encontrar esa explicación? En el manual APA, en la página 178, en el apartado 6.16. Ahora, podemos encontrarnos un autor citado en otro documento. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo un libro o un artículo que nos encontramos y resulta que entonces ponemos el apellido de ese autor, por ejemplo, en este caso Álvarez. Entonces, en el libro o el artículo de Álvarez nos encontramos una cita, una idea que nos interesa, que dijo otro autor en el libro de Álvarez, como en este caso es algo que dijo Jiménez, que utilizó Álvarez en su documento y que nosotros lo necesitamos. Entonces, escribimos que usamos el libro de Álvarez, el apellido del autor, y entre paréntesis indicamos cómo se citó en Jiménez, y coma y el año, ¿verdad? Entonces, no es una idea de Álvarez específicamente, sino que es una idea de Jiménez que Álvarez la tomó y que la vamos a citar nosotros en nuestro trabajo. Eso es importante. De igual forma, si tengo alguna duda de cómo citar el autor de otro documento, me voy al manual APA, a la página 178, al apartado 6.17. ¿Qué ocurre si yo me encontré una revista y tiene algo que me sirve, pero resulta que no le encuentro el número de páginas? O sea, ese documento no trae número de páginas. ¿Y cómo hago yo entonces para citarlo? Pues de esta forma. Se escribe el número de párrafo antecedido por la abreviatura PARR. Solamente no vamos a escribir párrafo, vamos a escribir solo PARR, punto y el número de párrafo. ¿Que tenemos que contar el número de párrafo hasta llegar a la idea? Sí, tenemos que hacerlo, pero esa es la forma correcta de citar. Veamos el ejemplo. Al respecto, la UNESCO 2019 considera que, entre comillas, porque es textual, la educación es un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida y que en el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad, cierro comillas, y entre paréntesis anoto párrafo abreviado, punto y el número de página y el punto final. Si quiero consultar en el manual APA, bueno, me voy a la página número 171 al apartado 6.05 y ahí puedo consultar más acerca de cómo hacer estas citas cuando las fuentes electrónicas no tienen número de página. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tomo alguna información o algún dato que proviene de una institución? Bueno, puede ser una asociación, puede ser una corporación, puede ser una institución gubernamental, una escuela, una universidad, una empresa o un colegio profesional. Bueno, tal y como lo vemos aquí en el ejemplo, vamos a escribir el nombre de esa institución. Por ejemplo, Universidad Estatal a Distancia, coma, ¿qué es el documento que consultamos? El Reglamento General Estudiantil, coma, entre paréntesis cuadrados ponemos UNED abreviado, coma, 2013, coma, y aquí es donde yo les dije que les iba a explicar. Cuando utilizamos más de una página se escriben dos P juntas, punto, y se escribe el número de páginas separado por un guión y cerramos el paréntesis. Igual el otro ejemplo, Centro de Estudios Públicos, coma, entre paréntesis cuadrados, CEP, coma, 1995 y cerramos paréntesis. ¿Qué pasa si luego yo necesito volver a citar otra vez? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner solo UNED, coma, 2013, coma, PP10-11. Entonces, y cerramos el paréntesis.
De igual forma, ¿cómo hacemos nosotros para evidenciar o para consultar más? Nos vamos al manual APA y ahí en la página 176, en el apartado 6.13, vamos a encontrar más información al respecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué es lo que pasa si yo estoy consultando un libro, una revista, pero no le encuentro el autor? No tiene el autor por ninguna parte. Entonces, observen aquí en los componentes ejemplos, dice, el título se mueve hacia la posición del autor. Veamos abajo, no voy a poner Sánchez ni Pérez, pongo educación emocional. Y la entrada se alfabetiza por la primera palabra significativa del título. Utiliza comillas dobles para el título de un artículo, capítulo o página de internet y cursiva para título de revista científica, libro, folleto o informe. Entonces veamos el ejemplo. El libro se llama Educación Emocional, entre comillas, coma, 2007 y cerramos paréntesis. El libro le ponemos el título, entre paréntesis, el año. ¿Dónde puedo encontrar más ejemplos o información al respecto? Entonces, en el manual APA, en la página 176, en el apartado 6.15. Pero, ¿qué es lo que ocurre si ese libro no tiene autor? Es anónimo. Una cosa es que no tenga el autor, entonces le vamos a anotar el título, y el otro es que el libro indique que el libro es anónimo, no tiene autor. Entonces, en este caso, citar dentro del texto la palabra anónimo, seguido por una coma y la fecha y el número de página, como vemos en el ejemplo. Escribimos anónimo, coma, 2001, coma, página, punto 36, cerramos paréntesis. Igual me voy al manual APA, a la página 176, al apartado 6.15, y ahí puedo hacer más consultas al respecto. Ven que hay muchas excepciones o muchas diferencias entre una forma de citar u otra, también depende de lo que nos encontramos. Ahora, ¿qué ocurre si yo para un trabajo o una investigación necesito entrevistar a alguna persona, que esa persona me va a brindar información importante? Bueno, vamos a verlo aquí. Para comunicaciones personales, pueden ser cartas, memorandos, notas, manuales de la empresa, conversaciones telefónicas, mensajes electrónicos, email, discusiones en grupo. Puede ser que a veces hagamos un grupo focal o una entrevista, entonces toda esa información también nos sirve. Mensajes en la pizarra electrónica de anuncios u otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a citar solo en el texto, no en la lista de referencias. No vamos a poner en la lista de referencias el nombre ni el apellido de ninguna de las personas que entrevistamos, sino solamente en las citas. Entonces, indicar las iniciales y el apellido de la persona a la que entrevistamos y la fecha lo más exacta posible. Por ejemplo, J.M. comunicación personal. Ahí lo indicamos, 1 de mayo, 2019. Y de igual forma, si tenemos alguna consulta adicional, nos vamos al manual de APA, a la página 179, al apartado 6.20 para ampliar esta información. ¿Por qué? Porque a veces nosotros aquí solo ponemos un ejemplo por cuestión de tiempo, pero puede ser que en algún momento ustedes se encuentren alguna otra situación que no está muy relacionada con esta y que pueden irse ahí a consultar esa información y elaborar su cita de forma correcta. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, ocurre a veces que en la cita del libro, de la revista, del artículo donde nosotros encontramos alguna información que nos sirve, hay una falta ortográfica, algún error ortográfico de puntuación, gramatical, y entonces en ese caso nosotros no lo vamos a corregir porque recuerden que es textual, la estamos pasando la idea tal y como está en el documento original.
Entonces, ¿qué hago en ese caso? Observen en la parte de aspectos, entre paréntesis cuadrados, vamos a escribir la palabra SIC, entre corchetes o paréntesis. Y importante es que ese SIC va en letra cursiva, inmediatamente después del error que nos encontramos. Entonces la copiamos tal y como me la encontré, pero donde me faltó una tilde, donde hay una palabra mal escrita, entonces a la par pongo esos corchetes y pongo la palabra SIC entre paréntesis. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos para hoy en cuanto a citas, tanto textuales como contextuales. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la compañera Ginny para que ella nos muestre algunos ejercicios prácticos en la que podemos aplicar los aspectos que hemos visto anteriormente. Ok, bueno, ahora vamos a, a ir a una práctica y vamos a ir a un enlace que les vamos a poner en el chat. Entonces, la idea es que ustedes puedan dar clic en ese enlace y los va a llevar a una práctica que vamos a hacer. Vamos a tratar vamos a ver si todos pueden ir. Si de casualidad alguno no pudieron entrar por alguna razón, no hay ningún problema. Igual lo vamos a ver aquí en pantalla. Pero la idea es que lo hagamos. Entonces, por favor, vayan un momentito al chat para que puedan ver el enlace y puedan darle clic y entrar a la práctica. Les damos un momentito. Ok, creo que estamos todos. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Básicamente es rellenar en los campitos donde ven ese cuadradito, rellenar la información que hace falta. Lo que vamos a hacer es una práctica de citas, que puede ser citas textuales, contextuales o parafraseadas, según lo que acaban de trabajar con Silvia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice ejercicio 1, cita textual, y debajo de ese párrafo que está ahí dice información adicional. Entonces, para rellenar el cuadrito ocupamos la información adicional. Entonces, esta es una cita. Vean que tiene comillas, vean la cantidad de palabras. Les vamos a dar un minutito y, y vamos a llenarla, ¿ok? Llénenla ustedes y ahorita le preguntamos a alguno quién la va, quién nos puede decir cómo la llenó. Creo que Nati tiene una pregunta o algo así. ¿Está lista o algo así? Que veo que tiene la mano levantada. Sí, es que yo no me acuerdo. Me genera la duda porque si bien la parte de citación, bueno, hay varias cosillas que no sabía, retomando porque ya llevo bastante con APA y siempre se aprende, siempre salen cosas que uno no sabe cómo citar. Sin Claro que embargo, a la hora de yo pasar, como en el caso de, ya le digo porque también pantallazos, en el caso de comunicaciones personales, ¿cómo llevo eso a la parte de las referencias bibliográficas? Porque yo lo puedo, digamos, porque ahí está la parte cómo yo lo cito, pero la parte en la que me sustenta todo en las referencias bibliográficas, ¿cómo pongo yo eso? En las referencias, las comunicaciones personales no se incluyen a ti. Solo se citan, no se referencian. Así lo dice el manual APA. Ok, y otra preguntita, porque no sé si más adelante te aparece, pero estoy llevando ahorita un curso que me está haciendo poner gráficos. No sé si APA, porque no lo he leído, no lo he llegado a encontrar, si hay algún formato de presentación de los gráficos, si tiene que ser con algún tipo de fondo, si tiene que ser algún tipo de tamaño o algo por el estilo. Ok, mira, sí, APA tiene cómo citar figuras, son figuras en este caso. Es lo que tendrías que buscar si quieres trabajarlo. El tema es que nosotros en la Escuela de Educación hay un acuerdo tomado de que se usa APA específicamente para citas y para referencias, solamente, ¿ok? Si es formato, porque eso que me estás diciendo ya es formato, ya no es citación como tal, ¿verdad? No necesariamente,
podríamos verlo como cita, pero normalmente eso se incluye en formato. Entonces eso, el profesor o la persona tutora te tiene que indicar cómo lo va a citar. Si quiere que lo cites con APA, perfecto, ¿verdad? Pero si no, entonces habría que ver cómo quiere que lo cite. Esa es una pregunta que hay que hacerle directamente. Pero Es que, sí, habría que verlo con figuras. específicamente sí es un curso de la S. Y ya que usted me dice que hay un acuerdo de que simplemente para lo que son citaciones y no para lo que son las partes de imágenes, sí me genera la duda entonces con la comunicación con la cátedra con eso. Pero no, eso es punto de aparte. Más bien agradezco montones lo de la pregunta anterior. Ok, pero no, si la persona no te dice, entonces lo usas con APA. Pero se busca en la parte de, si tienes el manual, lo buscas en cómo citar figuras. Los gráficos se citan como figuras. Así es como los llama APA. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Es posible que al final puedan pasar el manual? Porque siempre se circulan manuales, pero realmente del que están hablando no sé si es el que todo el mundo tenga o por lo menos el que yo tenga. Ok, no, nosotros no tenemos el manual, pero sí ustedes pueden pedir en la biblioteca. Ahora más tarde les damos la referencia para que puedan pedirlo en la biblioteca. Y ellos lo prestan de forma digital, así que no creo que haya ningún problema. Ok, perfecto, Usted lo gracias. piden ahí. Ahora, después hablamos de eso un poquito más. Gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Tenemos entonces la primera cita. Entonces, vamos a irla viendo cómo se forma y vamos a ver si hay alguna duda con esta cita. Tenemos entonces una cita textual. Si contaron las palabras, van a ver que son menos de 40 palabras. Por lo tanto, es una cita textual corta, ¿verdad? Entonces ahí pondríamos, de acuerdo con el apellido del autor, que en este caso es Brunner, y podemos hacer dos cositas aquí. Aquí podemos utilizar los elementos de la fuente, que son apellido, el año y el número de página. Podemos colocarlos, dependiendo de cómo estemos redactando, de diferente forma. Aquí podríamos poner el apellido, entre paréntesis el año, que sería 1988, y nos vamos ya al final, en el otro cuadrito, donde vamos a poner el número de página, que sería P.21. Y cerramos con punto final, porque recuerden que el punto final se pone al final, en el caso de citas cortas. Todos lo hicieron así, alguien lo hizo diferente. ¿Y alguna duda de esto? De estas... Pregunta, Brunner Sí. y el año, ¿todo va entre paréntesis o solo el año? Es que si lo pones entre paréntesis, el apellido aquí en la redacción de lo que estamos poniendo en este párrafo en particular, va a quedar como cortada la redacción. Entonces, porque pondrías de acuerdo con Brunner 1988, no queda corrido. En cambio aquí dice, de acuerdo con Brunner 1988, así se puede, o sea, así como lo estamos haciendo, sí se puede. Pero si lo ponen entre paréntesis el autor aquí, queda como cortada la redacción. Es por eso que aquí, en este caso, no se pone. Porque yo podría poner nada más la cita en referencia con este tema y pongo la cita y al final pongo Brunner 1988 P.21. ¿Ves? Aquí jugamos con los elementos que componen la identificación de la fuente para redactar. No sé si quedó claro. Sí, claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda de este? Ok, bueno, sigamos con el otro. Vamos a ver qué. Sigamos con el 3, Mari, porfa. Es el 3. Ok. Aquí tenemos una cita textual de más de 40 palabras. Entonces, es cita textual, pero como es de más de 40 palabras, tiene algunas diferencias. Notemos, por ejemplo, el párrafo. La cita en sí está hacia la derecha, ahora porque tiene 1,5 espacio del lado izquierdo, entonces se ve como hacia el lado derecho. Pero vamos a ver, ahí está la información adicional. Les doy un momentito para que ustedes rellenen los datos en los cuadritos y ya vamos a ver cómo se arma, ¿ok? Ok, listos entonces.
estamos listos. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos una parte, digamos, del escrito donde ya insertamos la cita, ¿verdad? Entonces dice que para disminuir la brecha digital formativa o analfabetismo digital, se encuentran las intervenciones educativas de alfabetización digital. Esta se define según, ahí iría el apellido, que sería Casado, y puedo poner ahí el año también, entre paréntesis, por supuesto. Y ahí está la cita como, y está toda la cita que ya les decía, al ser de más de 40 palabras, va colocada en bloque 1,5 del lado izquierdo y terminamos con punto final y después del punto final ponemos entre paréntesis el año, que sería, perdón, el número de página que sería, no tenemos número de página aquí, porque probablemente ese es de algún documento digital, entonces es par punto 2. Porque el número de párrafo del que se sacó el texto. Ginny, perdón, le faltó una R. Ok, sí, gracias. Esa es una forma. O yo podría poner arriba solamente casado y pongo abajo 2006, par 2. Y no termino con punto, ¿ok? Porque el punto está antes en servicios, punto final. Recuerden que cita larga, el servicio, perdón, es el cita larga, el punto final se usa antes del paréntesis. ¿Alguien lo hizo así? ¿Tienen alguna duda? Tal vez ahí, Ginny, solo para recordarles que si tienen consultas pueden hacerla por el chat o pueden levantar la manita y hacerla directamente. Tienen el espacio para eso, así para entonces para que lo aprovechen. Ok, entonces veamos la diferencia entre la anterior y esta, ¿verdad? Son citas textuales, es documento sacado literalmente de una fuente en particular. Entonces, la diferencia está en la cantidad de palabras de la cita. Y al tener más palabras, entonces se coloca en párrafo aparte, 1,5 de espacio del lado izquierdo. Y el punto final va antes del paréntesis y no después, en este caso. ¿Ok? Y vean, otra vez vuelvo al tema que habíamos hablado con el compañero que me hizo la pregunta, que aquí jugamos con los elementos o los componentes de la identificación de la fuente, que yo lo puedo poner aquí, arriba o abajo, dependiendo de la redacción, como me quede más claro. Pero no olvidar que ninguno de esos tres elementos puede desaparecer en el caso de una cita textual o contextual. Si hace falta, ya la cita está mal hecha. El tema es que estén y que esté bien redactado. Esos son los elementos que no debemos olvidar. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos más... sí, hagamos así. Vamos a ver el ejemplo 4, que ya es una cita parafraseada. Aquí ya no estamos usando copia literal. ¿Ok? Aquí estamos haciendo una síntesis con nuestras propias palabras. No se vale coger pedacitos del párrafo y cortar y pegar pedacitos. No, hay que hacerlo con nuestras propias palabras. Entonces ahí tenemos el parrafito y ahora vamos a identificar la fuente. En la información adicional vamos a identificar la fuente. Les doy un momentito. Ok. Bueno. Aquí vamos a identificar la fuente. ¿Cómo es una cita parafraseada? Normalmente no utilizamos el número de página, salvo que sea conveniente. APA nos dice que a menos de que sea conveniente, porque, qué sé yo, porque por ejemplo, el texto que estamos parafraseando, digamos, son 3, 4 páginas y queremos que luego la persona que lea pueda identificar esas 3, 4 páginas para que vea que de verdad sale de esas páginas la síntesis que hicimos, por ejemplo, o a menos de que nuestro profesor nos diga, sí, póngame el número de página, se le vamos a poner el número de página. Se considera conveniente, pero no es, ¿cómo se dice? No es obligatorio, ¿ok? Entonces, ahí ustedes lo pueden preguntar a su profesor, en las citas contextuales o en las parafraseos, ¿usted quiere que ponga el número de página o no? Y ya veremos qué le dice, ¿verdad?
pero no necesariamente es obligatorio. En este caso en particular, ¿verdad? En los anteriores sí. Entonces, digamos que no vamos a ponerle número de página. Vamos a usar solamente, en las citas parafraseadas, usar nombre del autor y el año, ¿ok? Entonces tenemos que son 2 autores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo Marín y González 2011? Pongámoslo así por ahora, Mari. Ok. Resulta que usted me dice, aquí tenemos 2 problemas, profe, vea. Eso tiene que ir en orden alfabético. Además, ustedes, en primer lugar, comenzamos por otra cosa. Usted me dijo que soy el apellido de un autor, porque está poniéndome los 2. Ajá, ciertamente yo le dije eso. Pero si usted recordará la exposición de Silvia, cuando son 2 autores se ponen siempre los 2 autores. Cuando son 2 autores de un libro, siempre que se van a citar, digamos que usted lo citó varias veces en su trabajo, siempre se ponen los 2. ¿Ok? No olvide eso. Y usted me dice, ahora, profe, pero si en orden alfabético la G no va primero que la M. A ver, yo creo que sí, pero hay que respetar la forma en que el autor citó se citó a sí mismo, digamos, identificó la fuente como tal. O sea, ¿cómo está identificado? Cuando usted va a buscar los autores y va a buscar los datos para hacer su referencia, aparece así, hay que respetarlo. Porque pueden haber varias razones. Una puede ser que Marín haya escrito más en el documento, ¿verdad? Entonces por eso se le da reconocimiento y se pone de primero. Esa es una. Otra es porque es una persona más reconocida, entonces por eso la ponemos ahí de primera. Es un acuerdo entre autores, ¿verdad? Y hay que respetarlo, ¿ok? Esa es otra cosa. Ahora, la otra cosa es que así como yo le pedí a Maricruz que me lo escribiera en el texto, está mal hecho, no está bien. ¿Por qué? Porque si usted se fija, dice Marín y González-Piñal. Entonces eso significa que el autor está pidiendo que se ponga en un guión con el otro apellido y tiene que estar así escrito. De la forma en que ellos lo escriben, así tenemos que escribirlo nosotros, aunque nos suene un poco extraño. Entonces ahí falta poner el guión González Piñal. En ese caso va así escrito porque así lo escribieron los autores en el documento y donde identificamos los autores, así lo escribieron. Entonces, porque normalmente, digamos, en este caso, por ejemplo, que es una revista y ya en línea, normalmente ya viene escrita esa referencia o los autores y así se citaron y así es como hay que ponerlo. Entonces, aunque usted diga, pero si dice Zumbado y Arias, bueno, así lo escribió porque así lo pidieron, ¿ok? Ese es un dato importante. En este caso, el punto final va aquí porque termina la oración. Entonces, ahí iría punto final. No sé si hay dudas con esta cita parafraseada. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud con respecto a esta? ¿Estamos, muchachos? Bueno, les recuerdo entonces que son diferentes a las citas textuales, ¿verdad? Que estas llevan autor y año, pero que usted tiene que tener cuidado de cómo el autor escribió sus propios datos o los autores escribieron sus propios datos y respetar ese orden y la forma en que fueron escritos, aunque a ustedes les suenen extraño, pero así es. Y listo. Yo creo que con esto hacemos una práctica así general de lo que son citas y paráfrasis para pasar entonces a referencias. Si hay alguna inquietud con respecto a citas, este es el momento para hacerlas, porque ya vamos a pasar a otro tema. Entonces, si hay alguna inquietud con respecto a citas todavía, entonces le solicitaría que las hiciéramos ya. No es que no se pueda después, pero como estamos en el tema, le solicitaría que le hicieran, ya sea por chat o así en Profesora, tengo sí, una duda. sí, claro. Bueno, es que yo vengo entrando apenas. Vaya, estoy así como por citas, un poco de dudas. Tengo entendido, bueno, que las citas parafraseadas son para hacer textos de uno mismo, propios, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, pero con base en lo que usted leyó, digamos, usted está leyendo, le pusieron a hacer un trabajo y usted está leyendo
Un libro. Ajá. Usted Ok, yo hago toma las ese citas. resumen. Ujú. Ujú. Con las citas, bueno, respecto a ese resumen que yo hice, yo hago un texto con mis propias palabras, por decirlo así. Entonces, Exactamente. como exactamente sabe el profesor que eso lo hice yo con mis propias palabras, no sé entender. Sí, sí, él sabe que lo va a hacer con sus propias palabras porque usted está poniéndonos, lo identificamos porque nos dice justamente el año, bueno, por varias razones, pero nos está diciendo que está usando el autor y el año. Entonces ya yo por ahí ya tengo una cita parafraseada, en primer lugar. Otra forma es que si es una cita textual, tiene que aparecer de dos formas, o entrecomillada, que sería menos de 40 palabras, o con 1,5 de 1,5, 2,54, perdón, estoy diciendo yo mal. 2,54 en el bloque al lado izquierdo del margen, ¿verdad? Perdón, lo estuve diciendo mal todo este rato, 2,54 al lado izquierdo del margen. Esa es la forma que yo voy a saber que esta es una cita textual, pero de más de 40 palabras. Entonces, esa forma de su profesor va a decir, ah, ok, y además porque tiene el número de página la cita textual. Entonces, esas cosas me van a hacer ver la diferencia entre una cita textual y una cita parafraseada. Listo, gracias. Uh-huh. ¿Y alguien más? Ok, listo, entonces. Bueno, entonces vamos a pasar con Maricruz al trabajo de referencias. Entonces, adelante, Mari. Y aquí vamos a hablar de lo que son las referencias y los componentes que incluye cada uno de los tipos de referencia que hay, ¿verdad? Ok, entonces aquí vamos a comenzar con las referencias de una tesis. Entonces, igual como les explicó Silvia, si pueden ver ahí donde dice tipo de referencia, les estamos indicando la página exacta y el apartado donde lo encuentran en el manual para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, en el caso de las referencias de una tesis, los componentes que constituyen esa referencia es el autor. Acuérdense siempre que el autor está compuesto por el primer apellido y por la inicial del nombre, ¿ok? Entonces, como ven en el ejemplo, es Aponte, L, ¿ok? Aponte es el primer apellido del autor y L es la inicial del nombre. Seguidamente, entre paréntesis, va el año. Luego va el título de la tesis, en este caso, Educación Ambiental y Evaluación de la Densidad Poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora. Después de colocar el título de la tesis, entre paréntesis, vamos a indicar si esta tesis es de maestría, es de doctorado, si es una tesis inédita. Recuerden que cuando es una tesis inédita es porque ni siquiera está todavía como colgada en alguna página ni nada. Es como un documento que se mantiene todavía, el autor lo mantiene en sus manos, digamos, no ha salido como a la publicación. Entonces, entre paréntesis, en este caso, vean que lo que estamos poniendo es tesis de maestría. Perdón. Ok, tesis de maestría y luego indicamos el nombre de la institución y el lugar, en este caso Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Ok, entonces esta es la forma en que nosotros realizaríamos la referencia de una tesis. Ok, respecto a la referencia de un libro con autor, los componentes son el autor, igual que el anterior, recuerden el primer apellido y la inicial del nombre, entre paréntesis el año, colocamos el título del libro, en este caso guía para comunicarse oralmente, colocamos punto, colocamos el lugar, en este caso México, 2 puntos y colocamos el Pearson Educación, que es la editorial, ¿ok? Esta sería entonces la manera en que está compuesta una referencia de un libro con autor. ¿Okay?
Ahora, si lo que nosotros necesitamos referenciar es un capítulo del libro, o sea, no tengo que hacer todo el libro, sino solamente el capítulo, por ejemplo, no sé, los que estamos en el área de educación, entonces, qué sé yo, que yo consulto el estado de la educación y entonces quiero referenciar solo el capítulo 2, no quiero todo el estado de la educación, entonces, ¿cómo lo hago? Ok, lo hacemos de la siguiente manera. Tiene que ir el autor, entre paréntesis el año, colocamos el título del capítulo, colocamos un punto y vamos a colocar el editor o la editora del libro. Entonces, la manera de colocarlo es la inicial del nombre, seguida del apellido, entre paréntesis ED, que estamos especificando que esta persona que estamos referenciando es el editor o la editora del libro. Luego colocamos una coma, colocamos el título del libro, las páginas de ese capítulo, o sea, vean que como estamos poniendo de una página a otra, o sea, no es solo una página, entonces estamos poniendo pp punto, ¿ok? pp punto de la 123 a la 156, ¿ok? Luego colocamos el lugar, San José, Costa Rica, y colocamos 2 puntos y la editorial, en este caso, Pearson Educación, ¿ok? Luego tenemos la referencia de un libro con autor corporativo. Entonces, cuando hablamos de autor corporativo, hablamos de entidades como Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Educación Pública, Colegio de Psicólogos, o sea, todas estas entidades, ¿ok? Entonces, en este caso colocamos el autor corporativo, entre paréntesis colocamos el año, colocamos el título del libro, colocamos el lugar de publicación, en este caso México, y 2 puntos, editorial. Entonces, vean que más o menos vamos viendo que cada una de las referencias tiene sus detalles, digamos, que el nombre del libro tiene que ir en cursiva o que el autor corporativo es este. Entonces, como les decía Silvia anteriormente, es como muy complicado aprenderse paso a paso qué es lo que hay que seguir. Lo mejor es como ir haciendo las referencias con el manual a la par para ir viendo. Obviamente ya con la práctica ustedes hay cosas que van a ir reconociendo apenas las ven, digamos, pero vean que son muchos detallitos, digamos que el autor, el punto, que entre paréntesis el año, que luego el punto, que entonces vean que cada uno de estos detalles hay que tomarlos en cuenta, porque obviamente ya un punto que yo no ponga, una coma que no ponga, la referencia está mal. Ok, vamos con la siguiente referencia. Ajá, la siguiente referencia dice que es de una versión electrónica de un libro impreso. ¿Ok? Entonces, esa referencia debemos colocar el autor, debemos colocar el año, debemos colocar el título del libro. Aquí está, Autonomía Administrativa en Puerto Rico. Entre corchetes cuadrados, paréntesis cuadrados, debemos colocar la versión. O sea, si lo que estamos consultando es un PDF, es un Word, o sea, la versión en la que la estamos consultando. Y colocamos la recuperación, la dirección electrónica, en este caso recuperado de. Entonces, aquí en este ejemplo quiero indicar 2 cosas importantes. Primero, Ginny se los dijo hace un ratito, debemos respetar tal cual el autor escribe su apellido y su nombre en el artículo o en el libro que estemos consultando. Vean que en este caso dice de Jesús Domínguez, porque así es el apellido de la persona. No es que lo pusimos mal, es que así es el apellido de la persona y así debemos colocarlo en nuestras referencias, ¿ok? Y aquí el otro detalle que quiero decirles es que generalmente cometemos el error de poner recuperado de 2 puntos y colocamos la dirección electrónica. Eso no es lo correcto. Debemos colocar recuperado de e inmediatamente la dirección electrónica. Aquí no van los 2 puntos en ningún lado. ¿Ok? Entonces eso para que lo tenga muy presente. Luego tenemos la referencia de un artículo de periódico. Entonces, para un artículo de periódico hacemos la referencia, ponemos el autor primero, colocamos la fecha de publicación, que vean aquí el detalle. Aquí lo que se coloca no es solo el año, aquí colocamos el año, el mes y el día. ¿Ok? Vean el ejemplo aquí, 2004, 7 de diciembre. ¿Ok?
Vean que aquí cambia, vean que aquí ya no es como digamos en los anteriores que era solo el año, no, aquí es la fecha de publicación, ¿ok? Colocamos el título del artículo, colocamos el nombre del periódico que debe ir en cursiva, aquí está, el ciclo del torreón, y colocamos la página, ¿ok? En este caso es solo una página, entonces es P punto y colocamos en este caso A6, ¿ok? Entonces vean todos estos detalles que vamos viendo en cada una de las referencias. Aquí vamos con referencia de un artículo de periódico en línea, ¿ok? Vean que el anterior es un periódico impreso y aquí vamos a ver, pero periódico en línea. Entonces, cuando es en línea, colocamos igualmente el autor, colocamos la fecha de publicación, igual que como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Recuerden que es el día, el mes y el año. Colocamos el título del artículo, colocamos el nombre del periódico, aquí está, ¿verdad? En este caso, el tiempo, y colocamos la dirección electrónica. Igualmente aquí ponemos recuperado de e inmediatamente la dirección electrónica donde hicimos la consulta de ese artículo, ¿ok? Luego tenemos la referencia de un artículo publicado en una revista. Entonces, colocamos el autor, ojo aquí, colocamos el mes y el año, ¿ok? En este caso colocamos el mes y el año. Vean el ejemplo aquí, mayo 2015. Colocamos el título del artículo, colocamos el título de la revista en cursiva aquí, como ves. Colocamos el volumen, en este caso 39. Colocamos entre paréntesis el número y colocamos los números de página. Entonces vean acá unos detalles muy importantes. Bueno, cuando ustedes consultan el artículo de una revista, generalmente en la parte de arriba viene el volumen y el número de la revista, ¿ok? Vean estos dos detalles que estamos adicionando a esta referencia. Entonces, tenemos que buscar ese volumen y ese número y eso es lo que tenemos que poner aquí. Vean que el volumen va con cursiva y que el número va entre paréntesis. Otro detalle importante aquí es que vean que aquí ya no estamos poniendo ni PP punto ni P punto, nada de esto, solamente ponemos los números, ¿ok? Entonces aquí yo solo pongo de la 16 a la 19, solamente, aquí ya no pongo ni P punto tal ni nada, solamente los números, ¿ok? Ok, luego vamos con la referencia de un artículo de revista en línea. Entonces, igual al anterior, colocamos el autor, el mes y el año, en este caso junio 2004. Colocamos el título del artículo, colocamos el título de la revista en cursiva. Igualmente, vean, aquí estamos poniendo el volumen y el número entre paréntesis. Y en este caso, por ser en línea, entonces no tenemos que poner las páginas, sino que solamente ponemos la dirección electrónica. Entonces, recuperado de, y ponemos inmediatamente la dirección electrónica. ¿Okay? Esto es en caso de ese artículo de revista en línea. Cuando hablamos de referencia de un artículo con DOI, ¿ok? Esto DOI es como, si ustedes han visto como artículos científicos, igualmente como en su encabezado, viene como un código de barras, como cuando ustedes van al supermercado y la leche o lo que ustedes compran tiene un código de barra. Bueno, el artículo igual. El artículo tiene un código de barra, que es lo que hace que identifiquemos ese artículo y que el autor esté seguro de que ese artículo no se va o sea, está publicado, ¿ok? Porque a veces cuando nosotros lo que hacemos es copiar como la dirección electrónica o el URL de una página, ustedes saben que puede que quiten ese artículo de ahí, entonces ya cuando lo vayamos a buscar no lo encontremos. A diferencia del DOI, este identificador, sí aseguramos que ese artículo va a estar ahí todo el tiempo, ¿ok? Que la página no se va a romper ni nada por el estilo. Entonces, cuando ustedes consultan artículos y ven que tiene DOI, siempre denle prioridad al DOI, ¿ok? Denle prioridad al DOI antes que al URL. Entonces, igual como les digo, lo que viene es como un codiguito, digamos, unos numeritos, que es lo que ustedes, igual siempre viene como a la par DOI, 2 puntos y vienen los números. Entonces, cuando ustedes lo consulten, ¿cómo hacen para referenciarlo? Entonces, colocan el autor, el año, el título del artículo, colocan el título de la revista en cursiva, el volumen,
el número entre paréntesis, el número de páginas. Recuerden que aquí no llevamos ni pp punto ni nada, solo vamos a poner el número de página y colocamos el identificador del objeto digital, o sea, el DOI. Vean que así, generalmente así es como les va a aparecer en los artículos. Aparece DOI, 2 puntos y viene el número. ¿Ok? Entonces así es como les va a aparecer y así es como deben referenciar. Luego tenemos referencia de un autor corporativo de un informe gubernamental. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para referenciarlo? Ponemos el nombre de la organización, en este caso el Ministerio de la Protección Social. Colocamos el año, 1994. Colocamos el título del informe, en este caso informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. Entre paréntesis vamos a colocar el número de la publicación. Vean que aquí dice publicación número 02-2650. Y colocamos la dirección electrónica. Entonces, recuperado de y colocamos inmediatamente el URL. ¿Ok? Aquí tenemos una referencia de una colaboración en un simposio o en un congreso. ¿Ok? Entonces, la forma en que se referencia es colocamos el autor y la inicial del nombre. Colocamos la fecha, vean que en este caso no es solamente el año, ¿verdad? Es el mes y el año, entonces junio de 2011. Colocamos el nombre de la ponencia, ¿verdad? Vamos a colocar luego del nombre de la ponencia, tenemos aquí la presidencia del congreso del simposio, ¿ok? En este caso colocamos el inicial del nombre y luego el apellido. Entonces vean que aquí dice en H. Castillo y entre paréntesis estamos diciendo que esta es la persona el presidente o la persona que dirige el congreso o el simposio, ¿ok? Luego colocamos el título del simposio o el congreso, colocamos dónde se llevó a cabo el congreso y colocamos el nombre de la organización, en este caso, y el lugar, Medellín, Colombia. ¿Ok? Esto es como referenciamos, perdón, un simposio o un congreso. Luego tenemos la referencia de un video. Entonces, para un video tenemos el apellido del autor o la identidad de producción, ¿verdad? En este caso, vean que es un canal, Story Channel. Entonces, entre paréntesis, vamos a especificar que esta es la identidad que produjo el video. Entre paréntesis, colocamos el año, colocamos el nombre de la serie, en este caso, El Universo, segunda temporada. Entre paréntesis cuadrados colocamos la fuente, si es un DVD, si es un CD o cuál es la fuente. Y colocamos la dirección electrónica. Vean que aquí ya no pongo recuperado de, sino pongo de y de una vez el URL. ¿Ok? En caso de que sea referencia de un podcast, entonces la manera en que lo hacemos es colocamos el apellido y la inicial del nombre. Entonces vean aquí en el ejemplo, Bagnois, D. Colocamos entre paréntesis, vamos a especificar que esta persona que estamos referenciando es el productor del podcast. Luego entre paréntesis colocamos la fecha de publicación. Igual vean aquí este detalle, es el día, el mes y el año, o sea 19 de diciembre de 2007. Colocamos el título del podcast. Entre paréntesis cuadrados vamos a especificar que esto que estamos referenciando es un audio de podcast y ponemos la dirección electrónica, o sea, el recuperado de y el URL. Luego tenemos la referencia de un mensaje publicado en un blog. ¿Ok? Si vamos a tomar información de un mensaje que se publicó en un blog. Entonces, la manera de hacerlo es apellido, la fecha de publicación, que vean igualmente, aquí es día, mes y año, 22 de enero de 2007. Colocamos el título del post. Entre paréntesis cuadrados vamos a especificar que esto es el mensaje en un blog y ponemos igualmente la dirección electrónica, recuperado de y el URL. Cuando tenemos la referencia de una grabación de música,
Entonces colocamos el apellido y la inicial del nombre o el nombre de la identidad o lo que produce la grabación de música. En este caso vean que es Red Hot Chili Pepper. Colocamos la fecha de la propiedad literaria, en este caso 1999. Colocamos el título de la canción, seguidamente colocamos el título del álbum, entre paréntesis cuadrados vamos a colocar el medio de grabación, igualmente CD, DVD, cualquiera el medio, debemos especificar aquí el medio de grabación. Colocamos el lugar, Los Ángeles en este caso, y colocamos 2 puntos y colocamos la productora, ¿ok? En este caso Warner Bros. Records, ¿ok? Entonces colocamos el lugar y luego 2 puntos y la productora. Luego tenemos la referencia de un sitio web con autor. Cuando es un sitio web es el autor, ¿verdad? Que acuérdense que es el primer apellido y la inicial del nombre. Entre paréntesis el título. Colocamos el título del sitio web y la dirección electrónica recuperado de y inmediatamente el URL. Luego tenemos la referencia de un sitio web sin autor. En este caso no tiene autor. Entonces lo que se escribe es el título del sitio web, se escribe la fecha de publicación, vean igualmente año, día y mes, y ponemos la dirección electrónica recuperado de y el URL. Luego tenemos la referencia de una fotografía. Entonces tenemos la fotografía de nombre y apellido del fotógrafo, es lo que debemos colocar primero, ¿verdad? Luego entre paréntesis colocamos, ven que aquí dice, bueno, fotografía de Daniel Manrique. O sea, es la persona el fotógrafo que es dueño de esta fotografía. Entre paréntesis colocamos el lugar y el año, entonces Valle del Cauca, 1920. Colocamos el nombre de la colección, ¿verdad? Archivos fotográficos del Valle. Y colocamos la ubicación. Esta foto dice que está en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en Cali, Valle del Cauca. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, antes de seguir con esta parte, igual como les repito, como les dije al principio, son muchos detalles, digamos, en cada una de las referencias que es muy difícil aprenderse uno como de memoria cada uno de estos detalles. Por eso es importante que ustedes cuando hacen las referencias consulten el manual y lo vayan haciendo con el manual para que puedan ver cada uno de estos detalles. Como les dije, obviamente con la práctica y ya ustedes de estar haciendo todos sus trabajos y todo, ya van a saber cómo reconocer ciertas cosas, pero no es algo que difícilmente usted se lo pueda aprender de memoria. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esto es como algunos casos que pueden encontrar dentro de las referencias, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que ustedes a la hora de hacer una referencia encuentren una fuente que no tenga fecha. Entonces, ¿qué debo hacer? Muy bien. Lo que debo hacer es colocar entre paréntesis estas iniciales, CF punto, ¿ok? Si no tengo fecha, entonces coloco entre paréntesis C.F. ¿ok? Que lo que quiere decir esto es sin fecha, ¿ok? En caso de que la referencia que yo vaya a usar contiene solo un autor, entonces, como les he venido diciendo, colocamos el apellido y la inicial del nombre, ¿ok? Como este ejemplo de aquí. Resulta que la referencia que yo voy a hacer tiene de 2 a 8 autores. Entonces, ¿qué debo hacer? Si son más de 2 autores, entonces se debe escribir todos los apellidos separados, o sea, todo el apellido inicial del nombre separados por una I, ¿ok? Esto es si es de 2 a 8 autores, ¿ok? Con lo que hacemos es separarlos con una I, ¿ok? Si es de 8 o más, entonces en ese caso se deben escribir los primeros 6 autores, ¿ok? Y después colocamos 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor. Maricruz, Entonces recuerda. Sí, señor. disculpe, tenía una consulta.
Básicamente esto es para meterlo manualmente sin utilizar digamos, el automático de Word. Entonces, Correcto. Sí, señor. Ya le vamos a explicar eso de los programas que tenemos para referenciar y todo. Ya eso se lo vamos a explicar, pero listo, sí, esto es en caso manual. listo, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, como les decía, cuando es de 8 o más autores, entonces colocamos los primeros 6, luego colocamos 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor. Ok. Luego dice, diferenciación de referencias del mismo autor publicados en el mismo año, que esto es como algo que Silvia les explicó en las citas y ahora lo tenemos en las referencias. Resulta que yo voy a referenciar 2 documentos, pero los documentos son del mismo autor. Entonces, ¿cómo hago mis referencias para que la persona que lo lea sepa que, aunque son el mismo autor, son 2 documentos diferentes? Ok, lo voy a hacer de la siguiente manera. Coloco el autor, ¿verdad? El apellido y la inicial, y al el año y una A. Y al segundo documento le voy a poner igual lo mismo, pero le voy a poner una B. Y si hay un tercer documento, entonces le pongo una C. Eso hace que el lector entienda, o la persona que les va a revisar entienda que ustedes están referenciando 2 documentos que son del mismo autor, pero que son artículos o libros diferentes, ¿ok? Pero tienen el mismo autor. Ok, entonces este es el formato que ustedes deben tener para realizar una lista de referencia, ¿ok? Entonces, la lista de referencia debe ir primero en orden alfabético, ¿ok? Debe llevar sangría francesa. El interlineado debe ser de 2.0, ¿ok? Las fuentes, bueno, a ver, recuerden esto muy importante. Recuerden que la bibliografía y la referencia son 2 cosas diferentes, ¿ok? Cuando nosotros nos piden hacer la bibliografía de un documento, la bibliografía quiere decir que, a ver, si a mí me pusieron a investigar sobre educación a distancia, por ejemplo, me pusieron a averiguar de eso. Resulta que yo llego y me encuentro 4 libros y yo los reviso, solamente los reviso, nada más hago una revisión del texto y listo, pero no uso ninguna cita. Entonces, si a mí me piden bibliografía, entonces yo tengo que indicar ese libro, porque aunque yo no use una cita, sí lo revisé, ¿ok? Pero si a mí me piden una lista de referencia, yo solamente utilizo las citas que incorporé dentro del texto. O sea, solo voy a referenciar los autores, o sea, los libros, los artículos, las páginas web que yo referencié, que yo cité, perdón, dentro del texto, nada más. ¿Ok? Entonces recuerden que cuando ustedes les piden lista de referencias, solo vamos a poner fuentes citadas o referencias de fuentes citadas dentro del texto. Y aquí muy importante, colocar la fecha de publicación. Bueno, ya lo han venido viendo en todos los casos, dentro del paréntesis, después del apellido del autor. Entonces, estos son como los aspectos más importantes que una lista de referencia debe tener. Aquí les ponemos un ejemplo de una lista de referencias. Entonces vean que están colocadas en orden alfabético, vean que todas tienen el año después de el nombre del autor. Vean que cada una llevan su formato. Por ejemplo, vean que la primera y la segunda corresponden a revistas, que la tercera corresponde a un libro. Entonces, vean qué es lo que les digo. O sea, ya como con el tiempo de práctica que ustedes vayan haciendo, ya empiezan automáticamente a reconocer cuáles pertenecen a qué fuente, ¿ok? Vean que lleva sangría francesa, vean que va con interlineado 2.0, o sea, todo lo que les acabo de decir lleva estas referencias. Ok, listo. Y vamos a realizar una práctica. Antes de eso, quiero saber cómo si tienen consultas. Ok, les acabo de mandar entonces el link por el chat para que puedan ver la práctica de referencias. Como les digo, yo sé que es como mucha información y que es algo que no se van a aprender como de hoy para mañana, ¿verdad? Y no es algo que van a aprender memorísticamente, es como ir viendo los detalles, pero
Igual como les indicó Silvia, bueno, nosotros les vamos a pasar un documento que ya ahorita se los voy a enseñar, donde vienen como las páginas específicas y los apartados donde deben ir consultando, digamos, si les piden una referencia a un libro, un artículo o lo que sea. Ya les Mari, pasamos. Ajá. perdón, aquí hay una consulta. Dice, ¿cuándo se pone todo en paréntesis y cuándo el autor queda fuera del paréntesis? En las referencias el autor siempre queda fuera del paréntesis. No es como en las citas, digamos que en las citas depende de la forma en que lo vamos a redactar, lo colocamos dentro o fuera. En la referencia no, en las referencias el autor siempre queda fuera del paréntesis. Solo se coloca en paréntesis el año. Ok, entonces, bueno, les pasé por el chat el enlace para que lo podamos ir haciendo juntos, ustedes en sus computadores. La idea de este ejercicio es que, de acuerdo a lo que acabo de exponer, podamos ir como viendo en la práctica cómo es que se hacen las referencias. Entonces, aquí el primer ejercicio que tenemos dice que lo que tenemos que hacer es una referencia de un libro impreso. Entonces, bueno, vean que aquí abajo tenemos como los componentes, ¿verdad? Lo que debemos hacerlo es irlo colocando de acuerdo con los números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo sé que en la referencia a un libro lo primero que debo colocar es el año, entonces jalamos el componente y lo ponemos del lado en la esquina izquierda, ¿ok? Porque si lo colocamos en el centro o del lado derecho, no se va a quedar ahí. Entonces debemos colocarlo en la esquina de la izquierda, ¿ok? Si yo sé que ese daño lo que va primero, entonces yo lo coloco ahí. Entonces vean que aquí abajo tenemos todos los componentes y los vamos colocando de acuerdo con su orden. Entonces recuerden, este primer ejercicio es el libro impreso. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes vean los elementos y los vayan acomodando para un libro impreso, para hacerle referencia a un libro impreso. Vamos a pedirle a don Nelson Chacón si él nos puede contar cómo le quedó elaborada esa referencia. Acuérdense lo que le dijo Ginny al principio, ¿verdad? Aquí no es como si nos, o sea, es totalmente equivocarnos o decir una respuesta mal, estamos aprendiendo, no se preocupen. Entonces, bueno, vamos trabajando juntos. Si gusta, yo le digo, a ver si lo hice bien. Sí, señor, dígame, lo escucho. Mira, yo puse el apellido, inicial y nombre. Ajá. Ajá, luego el año. Ay, Dios, no se me quiere pegar. Ajá, ¿me Eso, escucha? ajá. Sí, 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 el año, ajá. Ok, posteriormente el título del libro, El título del libro, ajá, correcto. lugar de publicación Ajá, correcto. y la editorial. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Efectivamente, como lo dice el compañero, así queda la referencia de un libro impreso. El apellido, la inicial del nombre, un punto, colocamos el año entre paréntesis, el título del libro, que recuerden debe ir en cursiva, colocamos el lugar de publicación y 2 puntos y colocamos la editorial o la institución publicadora. Muchas gracias, correcto, así es como debe de quedar. Perfecto, vamos a hacer un segundo ejercicio. Este es la referencia de un libro electrónico, ¿ok? Entonces igual vean que tenemos los componentes aquí abajo y debemos acomodarlos de acuerdo a el orden que llevan para hacer la referencia de un libro electrónico. Entonces igual les doy unos minutitos para que lo revisen y ya ahorita si alguien nos hace el favor de colaborarnos con la respuesta. Listo. Buenos días, ahora sí sigo yo, es que tengo aquí Bueno, una señal bastante pésima donde estoy. No sé si me puede tranquilo. dar la oportunidad. Más bien le agradecemos muchísimo el aporte. Gracias. Ok, sería apellido, Ok, ajá, después el año, correcto, ajá, el título
y de último recuperado de. Excelente, Así lo hice muchísimas yo, gracias. Excelente, muchas gracias, muy amable. con todo gusto. Efectivamente, así como lo indica el compañero, es como queda la referencia de un libro electrónico. El apellido, la inicial del nombre, un punto, entre paréntesis el año, punto, colocamos el título del libro, recuerden en cursiva, y recuperado de, acuérdense que aquí ponemos recuperado de e inmediatamente la dirección electrónica o el URL. Perfecto. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer solo esos dos ejercicios y quiero indicarles que para que a ustedes los puedan realizar en sus casas, estos ejercicios al puro final, vamos a ver, al puro final, acá viene este terminado, este cuadrito que dice terminado. Entonces ustedes una vez ya que hacen todos los ejercicios, ¿verdad? Ya que hacen todo, acomodan todo como debe ser, ustedes les dan terminado. Y aquí les aparecen comprobar mis respuestas. Entonces ustedes les dan comprobar mis respuestas y ahí, obviamente, digamos, yo los que no hice me van a aparecer en rojo, pero aquí entonces me van a indicar qué puse bien y qué no puse mal. Entonces vean que el primero que hicimos, todos los cuadritos están en verdes, eso quiere decir que está correcto. El segundo que hicimos igual, todos los cuadritos en verde, está correcto. Los otros obviamente me van a aparecer en rojo porque, ven, porque no los hice. Pero en caso de que ustedes hubieran acomodado algo mal, entonces les va a aparecer el cuadrito en rojo. De esta manera ustedes pueden practicar en sus casas y ir viendo como practicando qué se puede cambiar y qué no. Al igual que la práctica de las citas, tiene este mismo método de comprobar respuestas. Entonces igualmente pueden hacerlo con esa práctica para que lo hagan desde sus casas. Y ahorita les cedo la palabra a la compañera Ginny para que, bueno, primero como no tienen más respuestas, no tienen, perdón, más preguntas con respecto a las referencias, algo más que les haya quedado alguna duda o algo así, que con mucho gusto les ayudo. En el chat no veo ninguna escrita y no veo manitas levantadas. Ok, perfecto. Entonces en este caso les cedo la palabra a mi compañera Ginny para que les explique los tips para la construcción de presentación de citas y referencias. Bueno, esos fueron como detalles de lo que expusieron mis compañeros, fueron como detalles de algunas fuentes que se pueden citar y que se pueden referenciar. Hay mucho más en el manual. Sin embargo, hay algunas cosas que queremos rescatar también de forma general a la hora de elaborar las citas y las referencias. Vamos a ir viendo. Cada vez que yo tengo un trabajo y que, como ya vimos, es necesario citar y referenciar dentro del trabajo por las razones que ya expusimos, debemos siempre recordar que hay un formato para ello. En el caso de la universidad, en general, se usa APA, ¿verdad? Que es un manual que surge de la Asociación de Psicólogos Americanos, que es un manual que cubre muchas cosas, no solamente citación y referencia, sino a ellos se les dice cómo se hace un artículo, cómo se hace un ensayo, una monografía, etc. Pero nosotros solo usamos, como les digo, citación y referencias. Pero si ustedes van a otra institución educativa o hacen un curso en otro escenario, podría ser que no usara APA. Hay varios, hay muchos de hecho. Estos son los más conocidos, estos que están viendo en pantalla. Algunos son exclusivos de algunas universidades. Por ejemplo, de Vancouver, el de Harvard. Por ejemplo, el ICA, que es ya de un instituto aquí del país, ¿verdad? El ISO, que es una organización que se encarga de evaluar calidad, también tiene su propia forma para citar y referencias. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ya sabemos que en la universidad se usa APA. Tiene que asegurarse si se está usando solamente para citación y referencias, porque perfectamente en la cátedra o el profesor podría decir, no, vamos a usar también la parte de formato, cómo hacer las tablas, cómo citar figuras y demás. Entonces, por ahí. Entonces hay que asegurarse. Esto es una de las primeras cosas que hay que hacer. También recordar, pasamos por favor, recordar que cuando nosotros leemos una información y la vamos a citar en nuestro documento, automáticamente vamos a identificar la fuente. O sea, tiene que ser siempre, ¿verdad? Identificar la fuente, me refiero al autor y al año, y si es cita textual, el número de página. Y por supuesto que también automáticamente tenemos que tener referencia. Entonces, un profesor podría perfectamente decir, bueno, aquí ella citó a Álvarez y va a ir a buscar la referencia a ver si Álvarez está citado. Entonces,
porque todo eso está enlazado, es completamente unido. Si hay cita, hay fuente y hay referencia. Siempre, no puede haber solo cita y fuente no, o referencia y no hay cita. Si hay referencia, tiene que estar citado en el documento. ¿Ok? Eso es otro detalle muy importante. Seguimos. Algunos elementos. Recuerden lo que les decía. Si hay una referencia, tiene que estar citado en el texto. No puedo poner, porque leí un libro que me pareció muy interesante, pero no lo usé en el trabajo, entonces no lo puedo poner. Tengo que haber puesto los que usé en el trabajo. Identificar bien los datos de las referencias. Por ejemplo, podría ser que yo en la fuente puse, en la cita puse Hernández 2014 y resulta que en las referencias me equivoqué y puse Hernández 2015. Ya estoy citando otro documento. Entonces tengo que estar segura de que estoy citando correctamente el autor, el título y demás. Verificar que los enlaces no estén rotos en el caso de cuestiones en internet. Por eso es mejor dar prioridad al do y al handle, como ya vimos, como ya Maricruz les explicó y por qué. Entonces asegurarse de revisar esos enlaces al final, asegurarse que cuando le dé clic lo lleve realmente al enlace que es y a lo que usted estaba buscando, porque si no entonces está mal hecha la referencia. Igual por que los enlaces los lleven directamente a la fuente, como ya señalamos, y los datos más importantes también de manera completa. Bueno, todos deben colocarse correctamente para que la cita esté bien hecha. ¿Qué más? Lo que les decía, ver que los apellidos en las citas y en las referencias son correctos y son coherentes, igual que los años. Y que sean iguales, ¿verdad? Tanto citas como referencias. No cambie la información de la cita textual, no se vale quitarle pedazos así, a menos de que usted use los corchetes y los puntos suspensivos en la parte que quitó. Ahí sí se puede usar, pero puntualmente en ese caso, ¿verdad? Si hay un error ortográfico, ya saben, se pone corchetes y SIC, ¿verdad? En la parte donde está el error ortográfico, pero se va así exactamente. Y en el caso de paráfrasis, recuerde que no se vale agarrar pedacitos y decir, bueno, le voy a quitar estas 3 palabras y ya lo parafraseo. No. Es una síntesis con sus propias palabras. ¿Ok? Si usted va a usar un texto que está en otro idioma, mejor agréguelo en el texto del idioma original, a menos de que le indiquen lo contrario. Pero eso es lo que recomienda APA. Y revise la redacción de la información. Lo que vimos, digamos, en los ejemplos que hicieron conmigo. Que los elementos de la fuente se identifiquen, pero además que quede bien redactado, que se entienda la idea que usted está redactando. ¿Ok? Esos son como aspectos importantes que nosotros encontramos que son errores muy comunes en los trabajos que uno mismo comete y entonces es bueno recordarlo, ¿verdad? Ahora, otro compañero nos hablaba de cómo usar o de usar el APA que viene en el Word. Claro que se puede. Eso se llaman gestores de referencias, o sea, son programas o ayudas o aplicaciones que tienen los mismos programas que pueden ayudarnos a hacer las referencias, ¿ok? Para eso, estos mismos tips que les acabamos de dar aplican también para los gestores, no es que se hacen solos, ¿verdad? En el caso de APA de Word hay que tener cuidado porque normalmente viene el Word, lo usa en APA en inglés. Entonces igual usted tiene que revisar las referencias al final para asegurarse de que están bien construidas. Ese es un detalle. Puede hacerlo, no hay ningún problema, pero asegúrese al final, revíselas bien para que le queden bien construidas. Aquí tenemos otros gestores, por ejemplo Zotero, bueno, los que están viendo ahí. Hay más, pero esos son como los más conocidos. Por ejemplo, si usted quiere trabajar, qué sé yo, está haciendo un trabajo con 2 o 3 compañeros, puede usar, por ejemplo, Zotero porque puede construir conjuntamente. Zotero es una aplicación que se adhiere inmediatamente al Word. Entonces, usted va metiendo ahí los datos de las fuentes y él va acomodando los datos. Pero hay que saberlo usar, hay que revisar algunos tutoriales para saber usar el Zotero. El Mendeley también es muy útil también principalmente para cuando se trabajan en grupos y igual, de esa misma forma que le explicaba con Zotero. Esos son algunos de los gestores que se pueden usar. Ustedes pueden anotarlos y buscarlos en internet para ver si pueden bajarlos. Zotero es de uso libre, creo que Mendeley también, entonces los otros no estoy segura, pero sí los puede buscar, los puede trabajar
sí, y los puede investigar para que vea cuál se acomoda mejor a usted. Pero de igual forma, usted tiene al final que revisar las referencias, porque siempre hay detallitos que se le van al programa. Ya eso es una experiencia que sí hemos tenido, entonces es mejor revisarlos. Bueno, esos son como algunos consejos generales que queríamos darles para cerrar el taller. Y finalmente, esto es importante que la anoten. No se basa en resúmenes para hacer sus citas. El resumen que le dio el profe, el que subieron, no. Porque muchas veces los resúmenes tienen interpretación de lo que dice el manual, entonces cambian algunas cositas, ¿ok? Bases en el manual, por ejemplo, usted no va a decir, profesor, usted me puso mala esta referencia y voy a apelarle. Entonces, fue lo que, según lo que dijo Ginny en el taller, no. Según lo que dice el manual en la página tal, la cita se hace así, así, así. Por tanto, la calificación debe revisármela, por favor, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, usemos el manual. El manual lo pueden pedir en la biblioteca. Hacen una solicitud ahí en la misma página de la biblioteca, ahí ustedes pueden ver cómo se hace, o incluso en las orientaciones de sus cursos aparece la forma de solicitar documentos en biblioteca, pueden revisarla, y esta es la referencia que tienen que usar para pedirla, ¿ok? Este es el manual del que le hemos estado hablando. Nosotros además les vamos a dar un documento, ya lo vamos a ver. Por si acaso aquí están nuestros contactos, nos pueden escribir, nos pueden visitar en Facebook. Les recomendamos la página de las revistas porque ahí pueden encontrar muchísima información para fundamentar sus trabajos, porque son específicamente del área de educación, en el caso de los que son del área de educación. Entonces se las recomendamos para que puedan revisar todas las publicaciones que hay también. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, vamos a enviarles una evaluación para que nos evalúen el taller y junto con ellos les vamos a enviar este documentito que les va a servir para usar el manual. Entonces, Mari, si quieres lo explicas, por favor. Ok, nosotros les vamos a mandar este documento que, como les dije anteriormente, bueno, van a encontrar en la columna de la izquierda el contenido y en la de la derecha van a encontrar como la página y el apartado específico que hace referencia a ese aspecto, ¿ok? Para que ustedes lo tengan a mano y entonces si tienen que hacer una cita textual larga, entonces bueno, ya ustedes saben que tienen que buscar en APA, en la página 120, en el apartado 6.03, ¿ok? Entonces aquí está todo lo que es citas y todo lo que es referencias. Igual vean que aquí viene como cosas como error ortográfico en una cita, entonces cómo debo de colocarla. Viene, bueno, el orden, luego viene todo lo que respecta a referencias, cómo referenciar un artículo, todo lo demás. Igualmente viene aquí abajo, vean que viene aquí de último, como la nota al pie de página, cómo se deben presentar las tablas, cómo se deben presentar las figuras. Aquí viene como la página específica y el apartado donde lo pueden encontrar. Entonces la idea es que esto sea una guía y les pueda ayudar a ustedes con mayor facilidad a encontrar cada uno de los apartados dentro del manual. Entonces eso va junto con, igual se les va a mandar como la referencia del manual y bueno, la evaluación que Ginny les dijo. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, porque nosotros hasta aquí llega nuestra participación. Si hay alguna duda de los contenidos que vimos ahora o alguna otra cosa que quieran preguntarnos, aquí estamos. Este es un espacio para que ustedes nos pregunten lo que consideren necesario. De momento en el chat no tenemos consultas y no veo manitas levantadas tampoco. Bueno, vamos a dar un momento a ver si alguien tiene alguna preguntita. Sí, bueno, no, me parece que esto es de mucha práctica, básicamente. Tal vez son tantas que no se las va a aprender uno de memoria de buenas a primeras. Entonces, no, es pura práctica, es lo que estoy viendo yo. Sí. De hecho, nosotros que trabajamos muchísimo con el APA, yo le mentiría si le dijera que yo me sé las cosas. Yo normalmente siempre consulto APA. Siempre consulto APA porque yo no me aprendo tantas cosas. Entonces, ese documentito que Maricruz les enseñó les va a servir porque les ayuda a ubicar más fácilmente, uy, ¿cómo era que se hacía la cita textual?
ay, ¿cómo es una cita con una página web? Era diferente al artículo en línea. Para ver, y van y lo buscan. Sí, Entonces, así es de hecho, fácil. sí, claro, de hecho me parece muy valioso ese documento que nos van a poder entregar porque realmente, créame que lo vamos a tener que consultar a cada rato, cada vez que tengamos un trabajo donde lleve ese tipo de trabajos, ¿verdad? Claro que son prácticamente todos, ¿verdad? Casi que todos los trabajos llevan citación y referencia. Y justamente por eso lo creamos, porque es una forma más práctica que darles un resumen, porque el resumen nunca va a abarcar lo que realmente se necesita, porque hay trabajos en los que nos piden citar figuras, en otros fotos, en otros audios, en otros textos, en otras páginas web, en otras bases de datos. Entonces, es mejor tener un documento que nos abarque todo y que nos guíe más claramente. Entonces, esa es la idea. Sí, sí, más bien les agradezco. En mi caso, que soy de nuevo ingreso, cuando me hablaron de APA, sinceramente es como que si me hubieran estado hablando en chino, porque no entendía nada. Sí, claro. No, al principio cuesta un poquito, pero ya después ubicados van a ver que no, que ya uno como automáticamente sabe por dónde está la cosa, qué es lo que hay que hacer. Y a veces sí, pues como el caso de la compañera que me decía lo de las figuras, ¿verdad? Que realmente uno dice, como, nunca lo va a encontrar como gráficos, ¿verdad? En general, entonces, pero sí que se llaman figuras. Entonces, ese tipo de cosas a veces pasa, pero es la práctica, realmente, práctica más que práctica, familiarizarse con el manual, es lo importante. Y eso, Sí, estarlo usando. sí, de hecho, como dato, me parece, no sé, veo solo 9 personas. Yo estoy en un chat, digamos, de un grupo, de una materia que llevo, y mucha gente tiene muchas dudas, entonces me extrañó ver más bien pocas personas en este taller. Sí, quién sabe. Bueno, igual nosotros vamos a seguir dando estos talleres. Ahí los pueden ver anunciados en las páginas de Facebook. Y damos otros talleres, no solo este. Se dan talleres, por ejemplo, de elaborar artículos. Así a lo largo del año vamos dando talleres, otros compañeros, obviamente no nosotros. Gente que pues conoce más del tema. Entonces, pueden consultar la página de Facebook y estar viendo constantemente qué publicaciones se hacen, qué otras cosas se hacen y contarles a sus compañeros que van a ver otros talleres, porque también generalmente se publican por aquí. Y sí, lastimosamente generalmente que hemos tenido compañeros como 100, 120 personas participando, pero bueno, hoy tal vez está todo el mundo muy enredadillo, pero bueno, ahí estaremos prontamente anunciando nuevos talleres. Sí, más bien, muchas gracias. Con Consulta, gusto. ese Ajá. documento lo van a enviar vía correo personal, ¿verdad? Sí, lo manda el CINED al correo donde se inscribieron en el curso. O Maricruz, no sé si se va a hacer el procedimiento en este caso, porque estos chicos fueron contactados por la federación. No sé. No, es que igual ellos se inscribieron por medio del CINET, entonces nosotros tenemos los correos con los que ustedes se inscribieron y a eso les hacemos llegar la información. Ok, listo, Perfecto. muchas gracias. Con mucho Ok. gusto. ¿Alguna persona más tiene alguna duda o inquietud? No, yo quisiera agradecerles, más bien muchas gracias. Toda la información que nos brindaron fue muy, muy buena y más bien quería agradecerles. Con mucho gusto. Para eso estamos. Ok. Gracias. ¿Alguna otra persona? Y si no, entonces pues damos por concluido este espacio. Les agradecemos muchísimo su participación y su atención. De parte mía, de parte de Mari y de Silvia, no sé si quieren decir algunas palabras. No solamente que esperamos que les haya sido de utilidad y que continúen practicando, que utilicen el documento que les enviamos como referencia, pero que fundamentalmente consulten el manual APA en todo momento, cada vez que vayan a hacer una construcción de citas o referencias. Gracias. Igualmente, de mi parte, agradecerles la participación. Esperamos que les haya sido de bastante beneficio la explicación y no se sientan frustrados ni nada, tranquilos. Esto lleva su práctica y poco a poco se va aprendiendo las cosas, entonces tranquilos, nada más los que todavía no lo tienen, pidan el manual en la biblioteca para que ya puedan hacer sus trabajos como debe ser, y con esta guía que nosotros le vamos a mandar, pues se ayudarán para que puedan buscar entonces cuál es el apartado específico. Pero bueno, agradecerles montones y aquí estamos para lo que necesiten con mucho gusto. Ok, de verdad muchísimas gracias y que tengan buen día y feliz resto de domingo. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, que pasen un buen día. Igualmente. Igualmente, gracias.